Bienvenidos a su podcast, nuestro podcast, Conversados de Mentes, un podcast del Centro de Salud Mental Siche. Porque de músicos, poetas y locos, todos tenemos un poco. Eso. En esta segunda temporada ese intro está quedando excelente. Es que ya lo tenemos en la mente. Se va afinando. Es justo, hay que darle crédito. Pues, Señores, hoy tenemos un tema sumamente interesante. Estamos como medio combinaditos, ustedes ven como negro, amarillo. Tenemos una invitada muy especial. Con nosotros tenemos a la psiquiatra infanto-juvenil, que a ella no le gusta que le digan psiquiatra infanto-juvenil. tenemos a Minerva, gracias. Pero Minerva Ramos. Minerva Ramos. La importamos de Siche también. Sí. Directamente traída. En el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante y sumamente preocupante a la misma vez. Vamos a hablar acerca de el suicidio. Bueno, de la prevención. De la prevención del suicidio. Específicamente cómo prevenir lo que es el suicidio, por qué está este tema, después, sobre todo después de pandemia, está como, wow, muchas personas que han recurrido a lo que es, en psicología le dijimos intentos autolíticos, pero es suicidio. Entonces, Carla, vamos, defínenos qué es el suicidio. Pero ya para hablar de suicidio, el suicidio es el acto mediante el cual una persona decide terminar con su propia vida. Ok. ¿Y por qué este es un tema tan importante para la sociedad de tener que hablarlo y hacer una concientización de este tema? Porque, como mencionó Emmanuel, es algo que se está tomando acción alrededor de él. Exacto, es un tema sumamente importante, precisamente por lo que vinimos a hablar hoy, porque es algo que se puede prevenir y todos podemos formar parte de la prevención. Y sabemos que el suicidio viene muchas veces arraigado o viene a raíz de algún problema de salud mental, en la mayoría de los casos, que si se trata ese problema podemos evitar que esa persona llegue a ese extremo de ya querer terminar con su vida. Carla, entonces, ¿el suicidio viene por fases o simplemente la persona realiza el acto y ya? Se han visto diferentes casos. O sea, puede ser que una persona tenga el impulso por una situación X que le pasó en el momento, o puede ser que venga teniendo los pensamientos desde hace mucho tiempo, venga mucho tiempo analizando eso. Empezó, por ejemplo, con una depresión, esa depresión siguió avanzando y fue empeorando con el tiempo, se pueden tener los pensamientos, luego ese pensamiento se convierte en un pensamiento que ya tiene como un plan estructurado, ese plan puede ser que se ejecute o se intente ejecutar, o sea que sí puede tener varias fases, pero también puede pasar en un tema de impulsividad. Y Minerva, ¿cuáles son esas señales de alerta que pudiéramos decir de que un adolescente, un niño o un adulto mayor está pasando por el tema de que está considerando quitarse la vida? Bueno, varía un poco, ¿verdad? Realmente por el grupo de edad, pero en cuanto a la parte del suicidio, por lo general la persona manifiesta abiertamente en algún u otro momento a alguien cercano o, por ejemplo, los adolescentes están utilizando mucho poner sus mensajitos en su estado. Sí, en su estado, se usa mucho su estado de WhatsApp en las redes por el tema del acceso a la tecnología, pero muchos lo verbalizan. Entonces, ese es uno A. Elementos como el aislamiento, la verdad, el cambio en la rutina, una persona que antes socializaba y que como que de repente se restringe. Elementos que también ponen en riesgo es que haya habido un cambio en el entorno social y o económico, por ejemplo, que haya un bajón en la parte del rango laboral, por ejemplo, o que quede desempleado. Solteros, que las personas solteras, divorciados, el que vive solo, todos son factores de riesgo, pero de lo más importante, esa parte del aislamiento, el que haya un aviso y la persona sobre todo que comienza a sentirse ausente del entorno que antes estaba. ¿No? Y qué importante que mencionas eso, que la gente avisa. La mayor parte de las personas que cometen o han intentado contra su vida han previamente
mencionado algo. Por lo menos, mira, ya yo no quiero vivir, o el día que yo me muera, o pienso hacer tal cosa, que muchas veces no lo tomamos en serio. Y nunca se debe de tomar como un chiste, un relajo, una manipulación que una persona te diga que quiera terminar con su vida. O sea, si esa persona te dice, aunque sea en cualquier tono que te lo diga, hay que tomarlo en consideración y pues entonces prestarle más atención. Y no siempre, por ejemplo, los niños y los adolescentes no siempre dicen morir. A veces dicen quiero desaparecer, quiero dormir y no despertar. Exacto. Entonces no siempre es morir. Hay que estar muy atento al discurso de los niños y de los adolescentes, sobre todo, porque tienen... Eso que tú dices es muy importante, porque hasta los 8 años el niño no ha estructurado el concepto de muerte. Entonces, esa parte es muy importante. Y también, por ejemplo, otra de las señales puede ser que empiece a hablar sobre la muerte, que empiece a buscar en internet formas de morir. Y es una realidad que el joven o el adolescente o niño que comienza a buscar este tipo de música metálica, que esta canción es como, ustedes saben, como oscura, también es una señal de alerta. No necesariamente tiene que ser una señal de alerta, pero si eres algo que no, porque tú sabes que a veces, muchas veces, bueno, ustedes son los especialistas en adolescentes. Muchas veces dentro del mundo adolescente se hacen muchas cosas si el amiguito también lo hace. Exacto, sí. Entonces, primero hay que indagar, hay que ver si lo está haciendo porque, verdad, fulanito escucha esta música y yo quiero ser cool como fulanito. Sí. O hay que ver por qué me siento en esa oscuridad, si me está pasando un tema de abuso que no conocemos, todo eso va por Otra señal también que es importante mencionar es cuando empieza a hablar esa persona en pasado. Por ejemplo, yo te escribo, ay, Eliana, mira, no, para decirte que tú siempre fuiste muy buena conmigo y yo te lo agradezco y para mí tú siempre ibas a hacer tal cosa, como que te empiezo a hablar, me empiezo como a despedir, a agradecerte por todo lo que tú has hecho por mí, pero te empiezo a decir las cosas en pasado, como que ya yo no voy a estar presente en este mundo. También se usa mucho, sobre todo en la población que es más joven, empezar, por ejemplo, ay, déjame, cambio mi foto de perfil y pongo un lazo negro. Ay, ¿quién se murió? No, nadie se ha muerto todavía, pero ya eso como que te va dando la señal. Empiezo también, ¿sabe qué hace mucha gente? Empieza a regalar sus cosas. Empieza a regalar porque ya entienden que no van a seguir en este mundo. Yo no necesito, déjame darle este termo a Manuel. Empiezan a saldar todas las cosas pendientes, sobre todo se ven los adultos, como que empieza a saldar todas, no hay que saldar las deudas de mal, por si acaso. No, pero dentro de las demás señales, como que más impulso se lo empieza a saldar. Hay gente que hace sus cartas de despedida y las deja también. O sea que son varias señales de alerta. Aislarse, por ejemplo, despedirse, hablar en pasado, dar esas señales como que poner la foto de perfil, ¿cómo se llama? El lacito negro. O sea que todo eso hay que tenerlo en consideración. ¿Y cuáles son los factores predisponentes o los factores de riesgo para que un niño o un adolescente piense como que en quitarse la vida o cometer el suicidio? Porque sí hemos hablado de que la depresión tiene su comorbilidad, pero ¿qué en específico, aparte de la depresión, puede llevar a esto? Bueno, pero ya a propósito que están hablando de niños y adolescentes, ¿verdad? Porque eso no es mía. Pero vamos a pasarle la pelota a Minerva, por favor, Minerva. Ay, Dios mío. Mire, en el caso, y eso es muy importante, los niños y adolescentes generalmente no quieren morir. Generalmente tienen una sensación de malestar que les agobia tanto que quieren dejar de sentir eso que les agobia. Y ahí es que es tan importante la ayuda del profesional, porque a veces quizá el método de crianza puede ser muy punitivo, o sea, muy fuerte, muy de castigo, mucha pela, no le damos el espacio al chico de hablar y él no se siente en la confianza, y un profesional sí lo puede abordar de una forma un poquito más neutral y sacar y obtener la información. Esa parte es muy importante. Y otra cosa que se da mucho, aparte del tema del sufrir, es como quiero evadir el momento. En los que son muy impulsivos pasa bastante eso. En los adolescentes pasó mucho, se han tirado de una segunda planta, de una tercera. No fue que planearon nada. Exacto, no planearon nada, o pasó algo que ellos no querían afrontar, me tiro. Y cuando usted se da cuenta, lo que tiene es otro diagnóstico guardado por ahí.
Entonces es muy importante ese detalle. Sí, porque a veces se tiene como el mito, vamos a decirlo, de que el suicidio no se puede ver en un niño. Un niño no puede pensar en eso, ni un adolescente. ¿Qué tan real es eso? No, claro que sí, los niños callan muchas cosas. No, y que también tú mencionaste algo importante, que hasta los 8 años no está el concepto de muerte, pero O sea, no es que me quiero morir. aunque no esté el concepto, hacen las acciones. Sí, lo que antes de los 8, y eso es importante para los que nos siguen, es que ellos entienden que quien se va, la persona que se va puede volver. Ya después de los 8 ellos entienden que esa persona ya no va a regresar. Entonces a veces te dicen, se murió el abuelito, yo me quiero ir con el abuelito. No es que se quiere morir, lo que pasa es que quiere acompañarlo, estar con él, esa parte, porque no la puede comprender, entonces debemos ahí nosotros ser un poquito flexibles. Entonces, hablamos mucho, ¿verdad?, de la persona que está en riesgo del suicidio, pero ¿qué pasa con los familiares que han tenido algún miembro que ha llegado a cometer el acto? Es doloroso realmente. Te lo digo porque me pasó. O sea, personalmente yo tengo familiares que ya cometieron el acto. Se consterna bastante la familia, sobre todo la madre y la familia nuclear de esa persona. Nunca vuelve a ser la misma. Siempre anhelan sienten como ese espacio vacío dentro de la fotografía familiar que ellos tienen en su cabeza. Toda la familia entonces comienza a notar cosas en los miembros que no notaba antes, cambios de humor, los mismos, no solamente el diálogo, digamos, diálogo depresivo, sino también un diálogo eufórico que no estaba antes. Una persona que nunca ha sido, digamos, de abrazar o de besar o de estar riéndose con los miembros de su familia, pasa a ser así. Ese cambio brusco, ya sea de mucha animosidad o de poca animosidad, hay que visualizarlo. Sobre todo lo digo porque los cambios que son eufóricos, los cambios que generan cambios, emociones positivas en los otros, quizá digan, pero fulano está cambiando para mejor, y no siempre es para mejor. Es realmente evadiendo quizá el conflicto interno que está teniendo en ese momento. Son los llamados sobrevivientes. Sobrevivientes del suicidio. Realmente, otra cosa que yo también he podido experimentar, porque también alrededor de mí ha pasado el tema de el caso de suicidio, lo primero es que se comienzan a culpar. Por mi culpa, si yo hubiera hecho esto, si yo no hubiera dicho esto, si yo, principalmente de parte de la esposa o esposo y los hijos, más que las personas alrededor. Y también está el tema de que se puede repetir el patrón. He visto que si un niño de 8, 10, 12 años vio que su papá o su mamá o su hermano se quitó la vida, tienden a repetir el patrón o tienden a querer hacer lo mismo, por lo que mencionó Minerva anteriormente. Quiero estar con mi familiar, pero vi que de esta forma yo puedo estar con ellos. Pero esa parte que tú dices es muy importante porque es muy frecuente, y por eso nosotros siempre lo preguntamos si ha habido algún tipo de suicidio en la familia, porque es probable que pueda ocurrir el otro. O sea, aumenta el riesgo a nivel familiar de que eso vuelva a ocurrir. Y es un duelo, que se le llama el duelo hipertrófico porque es algo catastrófico, algo agudo, así que te da de golpe y que tú no estás esperando. Entonces, para la mente reorganizarse, o sea, la psiquis, es más difícil. Sí, y es que hay condiciones que se heredan. No es que se herede el suicidio en sí, sino, por ejemplo, hay una predisposición, si hay una predisposición genética a presentar depresión, puede ser que ese familiar también tenga depresión y consecuentemente llegue. Y en los países de cultura machista, un factor de suicidio, de riesgo de suicidio, es simplemente el ser hombre. Simplemente el sexo masculino. Ya. Pero tú sabes genuinamente por qué, o sea, sí, hay que es la cultura machista. Es la cultura y que también el tema de que el hombre no puede llorar, no puede ser vulnerable. No maneja sus emociones. Entonces lamentablemente lo tengo que decir, sí, tiene tan poca inteligencia emocional que la herramienta que tiene a la mano de poder como que regularse, lamentablemente son las autolesiones y cometer el acto. Que realmente van ahí. Y ellos no buscan ayuda, ese es el tema. La consulta tan llena de mujeres. Los hombres casi no buscan ayuda. Defiendo a los hombres. Yo no sé si ustedes, pero mi consulta, yo tengo un bastante porcentaje de hombres. Que uno ve en las estadísticas como que los hombres cometen más suicidio, pero realmente es que eligen métodos que son muy contundentes, más letales. Pero en intento,
Hombres y mujeres van ahí. Exacto. Y ustedes como psiquiatras, ¿cómo pudieran decir que se puede superar el pensamiento suicida? Todo eso depende de dónde venga el pensamiento, ¿verdad? La causa Porque, exacto, si es por una depresión, pues entonces tenemos que tratar esa depresión, por ejemplo, y si se trata la depresión, disminuyen o remiten esos síntomas depresivos y la persona pues supera esa parte de los pensamientos suicidas. Ahora, si viene dado por otra condición, entonces también hay que tratar la condición de base. Y, por ejemplo, en el trastorno límite se ve mucho el pensamiento suicida frente a frustraciones. Y como que, ay, me pasa tal cosa, ya me quiero terminar con mi vida. Y usualmente cuando tú tienes esa paciente y vamos a hablar al respecto, vamos a ver qué fue lo que pasó, sueles remitir ese pensamiento suicida si fue ante la frustración de ese momento. Ahora, si es algo, una depresión, por ejemplo, puede tener ese pensamiento desde hace mucho tiempo, va escalando hasta que puede llegar al punto de que lo intente. Así que varía dependiendo del caso. También tenemos cuadros donde, aunque la psicosis limpia, o sea, las falsas percepciones no es lo más frecuente, pero sí tenemos depresiones que tienen síntomas psicóticos, que tienen esas percepciones o escuchan voces y eso, o cuando la ansiedad está demasiado desbordada también y hay tantos pensamientos, la persona puede turbarse mucho. Sí, esa no es tan frecuente, pero sí pasa. Y a veces me ha ocurrido a mí mucho que el paciente no llega con la mirada como usted lo está esperando, de que está viendo cosas o escuchando cosas y de repente cuando usted lo entrevista, santo remedio, esa es la razón. Que eso me tiene loco, me está diciendo que haga esto, que haga aquello. Entonces ahí hay que intervenir. ¿Y cuáles son los recursos que tenemos aquí en República Dominicana alrededor del suicidio? Para prevenir. Prevención del suicidio. Tenemos en línea mucha información disponible. No, pero mira, por ejemplo, si es una persona que está cursando con un pensamiento suicida, lo tiene de manera constante, pues entonces eso es una emergencia, una urgencia psiquiátrica. Lo ideal es buscar la ayuda profesional, ya sea acudiendo a una emergencia, ya sea llamando también. Tenemos ahora disponible 911. También hay varias líneas de apoyo psicológico. Por ejemplo, está la línea de apoyo psicológico que sacó recientemente por la primera dama. Y también hay otra línea que se llama Línea Vivir. Una línea de vida, Vivir, donde también le brindan el apoyo psicológico, pero idealmente eso es algo que se debe trabajar como una emergencia. Cuando una persona habla o se refiere a querer quitarse la vida y ya luego que sea evaluado por un especialista se determina si esa persona debe de tener un ingreso hospitalario o se puede manejar por otra vía dependiendo de la gravedad de la situación. Pero idealmente, si usted tiene pensamientos suicidas, busque la ayuda profesional. Si conoce a alguien que está pasando por eso, bríndele el apoyo. Si es posible, usted mismo le hace la cita, lo acompaña, lo lleva. Y también cuando esa persona recibe el apoyo profesional puede salir a flote. Eso es muy importante que tú dices. No debe ir sola la persona que tiene esta situación, este tipo de pensamiento. No debe ir solo, debe ir acompañado por algún familiar, un adulto responsable, aunque sea adulto también, una amiga, alguien ahí que tenga un vínculo cercano, señores. Y ¿qué es lo que hace el médico cuando lo evalúa? Porque usted no le va a preguntar, bueno, si usted le puede preguntar, de hecho, debe preguntarle directamente, fulano, ¿usted se quiere morir? No tenga miedo. O se quiere matar, ¿verdad? O se quiere matar. Usted hoy, ahora, usted se quiere matar. Eso es muy importante. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre eso que usted hace en su casa y puede hacer el profesional? Es que nosotros vamos a discriminar qué tan fuerte es la inclinación de esa persona a cometer el hecho. Exacto. Y permanecer en compañía de esa persona. Si usted sabe que esa persona está teniendo ese tipo de pensamientos, puede mantenerse en compañía. Y como le dije, ofrecerle a buscar la ayuda profesional. Y nada, para allá. Por último, chicos, cada uno quisiera que diera un mensaje alrededor de la prevención suicida. Empezando por Emmanuel. Se va a pasar la bola. Vale. Siempre buscar ayuda, siempre conversar. A los padres no solamente oigan el discurso de sus hijos, escuchen el discurso de sus hijos. Escuchar es que ustedes realmente le presten atención con empatía y con realmente viendo la expresión facial, el discurso, las palabras que está utilizando, que realmente él se sienta escuchado, que se sienta que ustedes realmente están conectando con él, no solamente de manera auditiva, sino emocional. Y manténganse siempre atentos a
qué es lo que sus hijos están hablando. No es que se inmiscuyan en sus vidas, pero manténgase como escuchando qué es lo que él está escuchando de música, qué es lo que está viendo en YouTube, pendientes a realmente aquellas conversaciones que tienen con sus amigas. Hay palabras que salen que hablan que muchas, dan señal de exacto, alerta. Que dan señales de alerta. El coring, que es la parte de quitarse o de cortarse de manera superficial, que puede detonar entonces hay muchas personas que terminan cortándose las venas realmente y eso sin querer desencadena la muerte de la persona. Entonces, estar pendiente en esos aspectos de qué realmente están haciendo los hijos y qué realmente están viendo. Así es. Bueno, mi mensaje va para los medios de comunicación. Vamos a ser conscientes en la parte de cuando hablemos de este tema tan delicado. No es malo hablar del suicidio si hablamos de prevención y siempre tocando los temas con delicadeza porque se ha visto en los últimos días que queremos llamar mucho al morbo y poner muchos detalles. Imágenes muy gráficas. Muy gráficas. Entonces, no es malo que hablemos de la prevención. De la prevención podemos hablar perfectamente. Ahora, hablar de que fulanito hizo tal cosa de tal forma, los detalles no hay que darlos. Los detalles no hay que darlos porque llaman a una población en riesgo a repetir. O sea, cuando hay muchos detalles en el medio de que fulanito hizo tal cosa de tal forma y aquí, a otra persona que esté pasando por un momento X en su vida, esté en riesgo, esté teniendo este tipo de pensamiento y yo veo en la prensa que hubo alguien que hizo X cosa de X forma y le resultó. Le arreglaron la planificación ya. Exacto. Entonces, vamos a hablar de la prevención y vamos a ser cuidadosos con los detalles de la información que se da en los medios. Yo sí voy a hablar a la sociedad en general, principalmente a los padres y a las parejas. Si tu pareja, tu papá o tu hijo te mencionó, te dio una carta, te habló alrededor del tema, no pienses que es manipulación. No siempre el suicidio es una forma de manipulación, es una forma de regulación emocional principalmente. La persona que comete o quiere cometer el acto no necesariamente quiere dejar de vivir y por ende no te está manipulando para que te quede en la relación ni te está manipulando por alguna conducta. Es un grito de ayuda. Es un grito de ayuda. Minero. Bueno, yo le diría, ya que ustedes han abordado los medios de comunicación, a la sociedad en general y padres, que abramos los ojos y oídos hacia los demás. Estamos muy enfocados en el agobio y en la supervivencia diaria, porque así es que estamos, y en los aparatos. Entonces, antes de usted agarrar el aparato, mire a su hijo, escúchelo, dedíquele aunque sea 30 minutos, escuche a su pareja, escuche a su papá, a su mamá, a su hermano, a su amiga más cercana. Y cuando usted esté escuchando mucho, estoy aburrido, la vida sería mejor si yo no estuviera aquí. Quiero dejar de ser. Estoy harto. Yo no sé, ¿verdad? Estoy vivo. Sí. ¿Para qué es que uno está vivo? Es muy frecuente eso. Entonces, suba la cabeza y dedíquele 5 minutos y pregúntele directamente ¿con qué ha pensado él? Tú estás pensando quitarte la vida. Entonces, vamos a buscar ayuda y usted lo encamina. Puede hacer la gran diferencia de que una persona o muera. No se asuste, por favor. Que esa es lo primero que tiende a hacer, no se asuste. Sea la persona con fuerza en ese momento que lo necesitan. Y nada, en conclusión, buscar la ayuda profesional siempre que la necesiten y esperemos que este episodio le haya servido para aprender más acerca de este tema y nos veremos en una próxima entrega. Bye.